Eran las fiestas decembrinas y mi novio quería regalarme algo especial. Me había preguntado si había algo que siempre hubiese querido pero que nunca me hubieran regalado, a lo que le respondí que sí, que cuando era niña siempre quise que me regalaran una muñeca vieja, de esas que parecen estar maquilladas, con pelo quebrado y grandes ojos redondos. Sospeché que me lo preguntaba para regalarme una, y estaba en lo correcto. Llegado el día, hicimos un intercambio de regalos entre su familia y la mía. Yo le regalé un par de videojuegos y él me entregó a mi nueva muñeca. Era perfecta, como siempre había imaginado que sería. En su cara presentaba una expresión seria o pensativa que iba perfecto con mi personalidad. Aunque a mi novio no le gustaba nada, la combinación de su mirada fija y su escasa expresión. Un par de días después, mi novio me comentó, algo inquieto, que no se había percatado de que los rasgos de la muñeca se parecían un poco a los míos. Me acerqué a verla y me di cuenta de que no le había prestado demasiada atención, pues sus rasgos eran más realistas de lo que los recordaba y tenían definitivamente un aspecto similar a los míos. Fue extraño, y aunque en el momento no quisimos pensar mucho al respecto, inconscientemente me asusté y creo que fue la razón por la que decidí cambiarla de lugar. La pasé de mi mesa de noche al estante más alto del mueble donde se encontraba la televisión. Días después, tuve la primer pesadilla. En mi sueño, aquella muñeca a la que nunca nombré aparecía sentada en el piso, en una esquina oscura de la sala a mitad de la noche. En cuanto la vi, sentí un miedo inmenso que me hizo comenzar a temblar sin ninguna razón aparente, y a la distancia podía ver cómo aquel gesto serio se convertía de repente en una sonrisa forzada. Aquella muñeca me llamaba. En mi mente la podía escuchar hablándome, exigiéndome cosas que no podía entender. Pero por más que quería moverme, parecía no tener fuerzas. Intentaba caminar hacia ella, pero mis piernas no respondían. De un segundo a otro volteé y vi a la muñeca a medio metro de distancia de mí. Me dijo que pagaría por lo que le había hecho, aunque nunca entendía a qué se refería. Me desperté sudando y no pude volver a dormir. Mis ojos se postraron en la muñeca el resto de la noche y sentía su mirada clavada en mí. A la mañana siguiente le comenté a mi novio lo que había soñado, y él espantado me confesó que también había soñado con ella, pero en su sueño la muñeca tenía mis rasgos faciales y dormía con él. Quisimos creer que se trataba de una coincidencia extraña, pero honestamente no volvimos a sentirnos cómodos con la muñeca en la habitación. A partir de ahí, yo no sabía si era psicológico, pero la veía cada vez más parecida a mí, y me recorría un escalofrío cada que entraba a la habitación. Definitivamente ya no la quería en mi casa, pero siendo un regalo de mi novio, no pude tirarla a la basura. Decidí entonces regalársela a la hija de una amiga, pensando que ella la apreciaría y le haría compañía, ya que era hija única. Sin embargo, no pasaron ni 2 semanas antes de que mi amiga y su esposo decidieran deshacerse de ella. Pasa que alrededor de una semana después de que yo se la regalara, la niña, de nombre Rebeca, decidió hacer una pijamada con 5 amigas de la escuela. Esa noche, mi amiga se despertó de un salto al escuchar gritos horribles provenientes de la habitación de su hija, y antes de que pudiera levantarse a ver qué pasaba, las niñas ya la esperaban en el pasillo, llorando como nunca las había escuchado llorar. Cuando les preguntó qué había pasado, su hija y sus 5 amigas le comentaron que la muñeca había cambiado de lugar de un momento a otro y que de estar en el estante con los demás muñecos, había aparecido en la cama, haciéndole compañía a las 6 niñas. Ninguna paraba de llorar y tuvieron que llamarle a sus padres para que las llevaran a casa. Fue la primera vez que me sentí convencida de que sí se trataba de algo más allá de nuestro entendimiento, y la primera vez también que estuve de acuerdo en que había que deshacerse de aquella muñeca. Sin embargo,
Nadie se esperaba que Rebeca, aún después de lo sucedido, decidiera conservarla. Al parecer, en tan solo 14 días, había generado un extraño lazo sentimental con la muñeca, pues al no tener hermanos, se sentía por primera vez acompañada. Mi amiga no estaba de acuerdo con que la conservara, pero la niña se había encariñado tanto con ella que no sabía cómo quitársela. Así que eventualmente, mi amiga tuvo que aceptar que la muñeca se quedara, al menos hasta que su hija creciera un poco y dejara atrás esa extraña e inquietante relación que tenía con la muñeca. Cuando el esposo de mi amiga le preguntaba a Rebeca que qué harían con la muñeca, ella respondía: «Shh, no hables frente a ella». No sé si los episodios perturbadores con la muñeca cesaron o si Rebeca simplemente dejó de contárselos a sus padres para no alarmarlos. Pero lo que era cierto es que entre más cómoda se sentía Rebeca con la muñeca, más incómodos se sentían sus padres de tenerla ahí. Y decían sentir el mismo escalofrío que yo sentía al pasar cerca de ella. Unos días después, pensando en aquella muñeca, le pregunté a mi novio sobre su origen, dónde la había conseguido. No sé por qué tardé tanto en preguntarle sobre esto, pero de pronto caí en cuenta que la respuesta a todo lo que había estado sucediendo podía estar ahí. Mi novio se quedó callado, pensativo, antes de responderme que se la había comprado a un señor que vendía antigüedades. Así que al día siguiente fuimos a su puesto, pero nos comentaron los locales de al lado que el señor se había regresado ya a su pueblo, y por más que intentamos dar con él, no pudimos contactarlo ni resolver nuestras tantas dudas acerca de la muñeca. Al día de hoy, a casi un año de que mi novio me hiciera aquel regalo, la hija de mi amiga, Rebeca, sigue teniendo a la muñeca, pero extrañamente desde que se la regalé, sus padres comenzaron a tener problemas y un año después están pensando en separarse. No quiero pensar que es mi culpa, pero es inevitable recordar aquellos sueños que tuvimos mi novio y yo antes de regalarla. Aquel en el que la muñeca me amenazaba enojada y aquel otro en el que mi novio aparecía solo en la casa con ella.